Hola, bienvenidos a El Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, y estoy emocionado de tenerlos aquí. Listos para sumergirse en el misterio y la emoción. Pero antes, les tengo una tarea: suscríbanse al canal, den like al video y compartan la experiencia del miedo. Hablando de emociones intensas, recordemos cómo, en la década de 1980, el sueño del Parque Nacional de Diversiones se construyó con entusiasmo y millones de dólares. Sin embargo, eventos desafortunados plagaron el proyecto. Hoy, superaremos el pasado y nos adentraremos juntos en un viaje lleno de sustos. Bienvenidos al Aullido del Miedo, donde el misterio cobra vida. Antes de comenzar, quiero invitarlos a explorar la fascinante música de terror de Apócrifo. Si disfrutan del inquietante fondo sonoro de este video, visiten sus redes sociales, que les dejo en la descripción del video. Sumérjanse en el escalofrío musical para sus propios proyectos audiovisuales, con su música de fondo. Se los recomiendo ampliamente. Comenzamos. Costa Rica, un país conocido por su exuberante belleza natural y sus playas paradisíacas, esconde un oscuro secreto: el Parque Nacional de Diversiones, un parque de atracciones abandonado que se dice está plagado de fantasmas. A principios de la década de 1980, un grupo de inversionistas visionarios concibió la idea de construir un parque de atracciones que rivalizaría con los mejores del mundo. El Parque Nacional de Diversiones se construiría en las afueras de San José, la capital, y contaría con montañas rusas, atracciones acuáticas, espectáculos y mucho más. La construcción del parque comenzó con gran entusiasmo. Se invirtieron millones de dólares en la construcción de las atracciones y la infraestructura del parque. Sin embargo, una serie de eventos desafortunados comenzaron a plagar el proyecto. El primer accidente ocurrió durante la construcción de una de las montañas rusas. Un trabajador se cayó de una de las estructuras y murió al instante. Poco después, un incendio en el almacén principal del parque destruyó gran parte de las atracciones y equipos. Los accidentes continuaron durante las pruebas de las atracciones. Un fallo mecánico en una de las montañas rusas provocó que un vagón se descarrilara, hiriendo gravemente a varios pasajeros. En otro incidente, un niño se ahogó en una de las piscinas del parque. Tras estos trágicos eventos, la opinión pública se volvió en contra del Parque Nacional de Diversiones. Muchos lo consideraban un lugar maldito y exigieron su cierre. Finalmente, en 1987, el parque se clausuró definitivamente. Desde su cierre, el Parque Nacional de Diversiones ha permanecido abandonado. Se dice que los fantasmas de las personas que murieron allí todavía vagan por las ruinas del parque. Los visitantes que se atreven a entrar han reportado escuchar lamentos, risas macabras y ver sombras moviéndose entre las atracciones oxidadas. Un equipo de investigadores paranormales, encabezados por la doctora Ana Montero, decide investigar las leyendas que rodean al Parque Nacional de Diversiones. Equipados con cámaras de visión nocturna y medidores de campos electromagnéticos, se adentran en las ruinas del parque en busca de pruebas de la actividad paranormal. Mientras exploran una de las atracciones, los investigadores experimentan una serie de fenómenos inexplicables. Las luces parpadean sin razón aparente, las temperaturas bajan drásticamente y se escuchan lamentos angustiosos que parecen provenir de las profundidades del parque. Aterrorizados, los investigadores se ven obligados a abandonar el parque. La doctora Montero, sin embargo, está convencida de que hay algo más en el Parque Nacional de Diversiones que simples leyendas. Ella está decidida a regresar y descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedió allí. La doctora Montero no podía olvidar lo que había vivido en el Parque Nacional de Diversiones. Los lamentos, las sombras y los fenómenos inexplicables la perseguían en sus sueños. Decidida a descubrir la verdad, reunió a su equipo de investigadores y regresó al parque. Esta vez, estaban mejor preparados. Con la ayuda de un médium, esperaban contactar con los espíritus que habitaban el lugar. Además de las cámaras de visión nocturna y los medidores de campos electromagnéticos, ahora también portaban grabadoras de audio y sensores de movimiento para capturar cualquier tipo de actividad paranormal. En una de las atracciones más emblemáticas del parque, la montaña rusa del miedo, el equipo realizó una sesión espiritista. Rodeados de oscuridad, con velas encendidas y un ambiente cargado de tensión, comenzaron a invocar a los espíritus. Al principio, no hubo respuesta. La doctora Montero recitaba antiguos cánticos indígenas mientras el médium entraba en trance. De repente, las velas se apagaron y una ráfaga de aire frío recorrió la habitación. La médium comenzó a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hay muchos aquí», dijo con voz temblorosa. «Están enojados, quieren que nos vayamos». De repente, una figura fantasmal apareció en la oscuridad.
Era la silueta de un hombre, vestido con ropa de trabajador. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Váyanse», gritó la aparición. «Este lugar no es para ustedes». Los investigadores, aterrorizados, huyeron de la atracción. La doctora Montero, sin embargo, se quedó atrás. Quería saber más, necesitaba respuestas. «Por favor», dijo la doctora Montero dirigiéndose al fantasma. «¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están sufriendo?» El fantasma la miró fijamente. «Este lugar fue construido sobre una antigua tumba indígena», dijo. «Los espíritus de los ancestros están furiosos por la profanación de su lugar sagrado. Ellos causaron los accidentes, ellos quieren que este lugar sea suyo de nuevo». Las palabras del fantasma confirmaron las sospechas de la doctora Montero. Los investigadores analizaron las grabaciones de audio y video y encontraron evidencia de voces extrañas, sombras que se movían y fluctuaciones en los campos electromagnéticos. La experiencia en el Parque Nacional de Diversiones cambió la vida de la doctora Montero y su equipo. Se convirtieron en firmes creyentes de lo paranormal y dedicaron sus vidas a estudiar y comprender los misterios del más allá. El Parque Nacional de Diversiones permanece abandonado. Las autoridades han prohibido el acceso al público por motivos de seguridad. Algunos dicen que todavía se pueden escuchar lamentos y risas macabras en las noches de luna llena. La historia del Parque Nacional de Diversiones es un oscuro recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender. Es una advertencia para aquellos que buscan desafiar lo desconocido. La historia del Parque Nacional de Diversiones no tardó en convertirse en una leyenda urbana. Los habitantes de Costa Rica hablaban en susurros sobre los fantasmas que vagaban por las ruinas del parque, y las historias de terror se transmitían de generación en generación. Los niños inventaban juegos basados en la leyenda, y los adultos evitaban pasar cerca del parque por miedo a lo desconocido. Incluso algunos taxistas se negaban a llevar pasajeros al lugar, alegando que sentían una energía extraña en el ambiente. Con el paso del tiempo, la leyenda del Parque Nacional de Diversiones se fue enriqueciendo con nuevas historias y personajes. Algunos hablaban de un hombre sin cabeza que rondaba las atracciones, mientras que otros aseguraban haber visto a una niña vestida de blanco que lloraba desconsoladamente. Se decía que en las noches de luna llena, se podían escuchar los lamentos de las personas que habían muerto en el parque. Incluso algunos aseguraban haber visto luces y sombras moviéndose entre las ruinas. A lo largo de los años, varios investigadores paranormales han visitado el Parque Nacional de Diversiones en busca de pruebas de la actividad paranormal. Algunos han logrado capturar imágenes y sonidos que, según ellos, son evidencia de la presencia de fantasmas. Sin embargo, otros investigadores han criticado estos métodos, considerándolos poco confiables. Argumentan que las imágenes y sonidos pueden ser fácilmente explicados por fenómenos naturales o errores técnicos. A pesar de las controversias, la leyenda del Parque Nacional de Diversiones sigue viva. Es una historia que fascina y aterroriza a la vez, y que invita a la reflexión sobre la existencia de lo paranormal. ¿Es el Parque Nacional de Diversiones realmente un lugar embrujado? ¿O es solo producto de la imaginación popular? La respuesta queda en manos de cada uno. Lo que sí es cierto es que esta leyenda seguirá resonando en la memoria de los costarricenses durante mucho tiempo. ¿Qué hay más allá del miedo? ¿Qué secretos esconde el Parque Nacional de Diversiones? A continuación, exploraremos las diferentes perspectivas sobre la leyenda y su impacto en la cultura costarricense. La leyenda del Parque Nacional de Diversiones tiene dos caras, una que alimenta el miedo y la superstición, y otra que despierta la curiosidad y la fascinación por lo desconocido. Para algunos, el parque es un lugar maldito que debe ser evitado a toda costa. Los relatos de fantasmas, apariciones y fenómenos paranormales alimentan su temor a lo sobrenatural. Se habla de lamentos que provienen de las ruinas, de sombras que se mueven en la oscuridad y de presencias invisibles que acechan a los visitantes. Ana, una joven estudiante de periodismo, decidió visitar el parque con un grupo de amigos para realizar un reportaje sobre la leyenda. A medida que avanzaban por las ruinas, la atmósfera se volvió cada vez más densa y cargada. De repente, escucharon un llanto angustioso que parecía provenir de una de las atracciones. Aterrorizados, huyeron del lugar sin mirar atrás. Para otros, en cambio, el parque es un lugar misterioso que invita a la exploración y al descubrimiento. La leyenda despierta su imaginación y los impulsa a buscar respuestas a las preguntas que aún no tienen respuesta. Algunos se sienten atraídos por la adrenalina del miedo, mientras que otros buscan una conexión con el pasado y con las historias que habitan en las ruinas. Carlos, un investigador paranormal con años de experiencia, ha visitado el parque en numerosas ocasiones.
Utilizando equipos especializados, ha logrado capturar imágenes y sonidos que, según él, son evidencia de la actividad paranormal. Su objetivo es comprender la naturaleza de los fenómenos que allí se manifiestan y ayudar a las personas a superar sus miedos. El Parque Nacional de Diversiones es un lugar de contrastes. Durante el día, es un espacio tranquilo y solitario, donde solo se escucha el canto de las aves y el susurro del viento entre las hojas. Pero por la noche, el parque se transforma en un lugar oscuro y tenebroso, donde la imaginación juega un papel importante. Las ruinas de las atracciones, oxidadas y deterioradas por el paso del tiempo, crean una atmósfera de abandono y desolación. Las sombras alargadas por la luz de la luna y los sonidos nocturnos amplifican la sensación de misterio que envuelve al lugar. Un grupo de fotógrafos decidió realizar una sesión nocturna en el parque. A medida que la oscuridad se apoderaba del lugar, la atmósfera se volvió cada vez más densa. Los fotógrafos comenzaron a sentir una extraña presencia a su alrededor y sus cámaras captaron imágenes inexplicables, luces que se movían sin razón aparente, sombras que parecían interactuar entre sí y rostros fantasmagóricos que se asomaban entre las ruinas. Más allá del miedo y la fascinación, la leyenda del Parque Nacional de Diversiones nos invita a reflexionar sobre la muerte, la memoria y el paso del tiempo. Es un recordatorio de que la vida es efímera y que los lugares que alguna vez estuvieron llenos de alegría y diversión pueden convertirse en un escenario de silencio y olvido. Un anciano que visitaba el parque con sus nietos les contó historias de su juventud, cuando el parque era un lugar lleno de vida y risas. Recordaba con nostalgia las atracciones que ya no existían y las personas que ya no estaban con él. La visita al parque se convirtió en un espacio para la reflexión sobre el pasado, la pérdida y el legado que dejamos en el mundo. ¿Qué para el futuro para la leyenda del Parque Nacional de Diversiones? Es probable que siga viva durante muchos años más, transmitiéndose de generación en generación, adaptándose a los nuevos tiempos y alimentando la imaginación de quienes la escuchan. La leyenda del parque ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a crear obras que exploran el misterio, el terror y la fascinación que despierta este lugar. Se han escrito libros, realizado películas y creado canciones que mantienen viva la leyenda y la transmiten a nuevas audiencias. El Parque Nacional de Diversiones es un lugar que guarda muchos secretos. ¿Te atreves a descubrirlos? Don José, un hombre de 78 años con una mirada vivaz y una memoria prodigiosa, es uno de los guardianes más reconocidos del Parque Nacional de Diversiones. Desde su pequeña casa ubicada a la entrada del parque, Don José ha dedicado gran parte de su vida a recopilar historias, testimonios y fotografías que documentan los eventos paranormales que han ocurrido en el lugar. Su pasión por la leyenda comenzó cuando era un niño. Recuerda con nitidez las noches de fogata en las que su abuelo le contaba historias sobre los fantasmas del parque. Mi abuelo decía que el parque era un lugar especial, donde las almas de los que habían muerto vagaban entre las ruinas, relata don José con un tono solemne. Él me enseñó a respetar a los espíritus y a escuchar sus historias. Desde entonces, don José se ha convertido en un experto en la leyenda, ofreciendo visitas guiadas a los visitantes y compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones. Es importante mantener viva la memoria del parque, ha afirmado don José. Es parte de nuestra historia y no podemos olvidarlo. En una ocasión, mientras guiaba a un grupo de visitantes por el parque, don José se detuvo frente a una de las atracciones más emblemáticas, la montaña rusa del miedo. Dicen que aquí es donde se aparece el fantasma de un trabajador que murió durante la construcción del parque, susurró don José al grupo, mientras observaba la estructura oxidada con una mezcla de respeto y temor. Algunos dicen que lo han visto vestido de azul, con una mirada triste y perdida. Los visitantes, conmovidos por las palabras de don José, observaron la montaña rusa con un renovado interés. Algunos incluso aseguraron sentir una extraña energía en el lugar. Doña Carmen, una mujer de 65 años que trabaja como cocinera en un restaurante cercano al parque, es otra figura importante en la historia del lugar. Ella asegura haber vivido experiencias paranormales en el parque, incluyendo haber visto sombras que se movían en las ventanas de las atracciones abandonadas y escuchado lamentos angustiosos en la oscuridad de la noche. Una vez, estaba cerrando el restaurante cuando escuché un ruido terrible que provenía del parque, relata doña Carmen con voz temblorosa. Salí a ver qué pasaba y vi una sombra negra que se movía rápidamente entre las ruinas. Me asusté tanto que corrí de regreso al restaurante. Su testimonio, junto con el de muchos otros, ha contribuido a alimentar la leyenda y a mantener viva la memoria de los eventos que allí acontecieron. Los buscadores de emociones fuertes, experiencias y riesgos. Un grupo de jóvenes, conocidos por su pasión por el terror y las emociones fuertes, decidió pasar una noche en el parque para comprobar si las historias de fantasmas eran ciertas. Equipados con linternas,
cámaras de video y un detector de campos electromagnéticos se adentraron en las ruinas del parque en la oscuridad, documentando cada paso de su recorrido. A medida que avanzaban por las atracciones oxidadas y deterioradas, la atmósfera se volvió cada vez más densa y cargada. Los jóvenes aseguraron haber escuchado ruidos extraños, como susurros y golpes metálicos, visto sombras que se movían en la oscuridad y sentido una presencia invisible a su alrededor. En un momento dado, el detector de campos electromagnéticos comenzó a emitir un sonido agudo, lo que intensificó su miedo y adrenalina. De repente, sentimos como si alguien nos estuviera observando, relata uno de los jóvenes con voz temblorosa. Nos volteamos y vimos una sombra negra que se movía rápidamente en la oscuridad. Salimos corriendo del lugar aterrorizados. Su experiencia, grabada en video y compartida en redes sociales, se volvió viral y contribuyó a alimentar la leyenda del parque. El Club de Investigación Paranormal, una organización dedicada a estudiar fenómenos paranormales, ha realizado varias investigaciones en el parque. Utilizando equipos especializados como cámaras de visión nocturna y medidores de temperatura, han logrado capturar imágenes y sonidos que, según ellos, son evidencia de la actividad paranormal. En una ocasión, mientras exploraban una de las atracciones, los miembros del club se vieron obligados a huir al escuchar un rugido aterrador y sentir una ráfaga de aire frío que los golpeó con fuerza. Nunca habíamos experimentado algo tan intenso, relata uno de los miembros del club. Sentimos una presencia maligna en el lugar. Sus investigaciones, aunque no concluyentes, han contribuido a comprender mejor los fenómenos que allí se manifiestan. El futuro del Parque Nacional de Diversiones es incierto. Algunos abogan por su demolición y la construcción de un nuevo espacio en su lugar, mientras que otros luchan por su preservación como un sitio histórico y cultural. Para los defensores del parque, este lugar no solo es un espacio lleno de misterio y leyenda, sino también un importante recordatorio del pasado. Argumentan que las ruinas del parque son un patrimonio cultural que debe ser protegido y conservado para las futuras generaciones. Un grupo de artistas locales ha organizado un movimiento para convertir el parque en un museo al aire libre. Su objetivo es crear un espacio donde las personas puedan conocer la historia del parque, apreciar su arquitectura y experimentar su atmósfera única. Los detractores del parque, por otro lado, consideran que es un lugar peligroso y argumentan que las ruinas son un foco de delincuencia y vandalismo, y que la actividad paranormal que allí se manifiesta representa un riesgo para la seguridad de las personas. Las autoridades locales han expresado su preocupación por la seguridad del parque. Han aumentado la vigilancia en la zona y han prohibido el acceso al público durante la noche. El futuro del Parque Nacional de Diversiones aún está por definirse. Es posible que el parque sea demolido, convertido en un museo o simplemente quede abandonado a su suerte. Lo que sí es seguro es que la leyenda del parque seguirá viva en la memoria de las personas, alimentando la imaginación y el misterio por muchos años más. La historia del Parque Nacional de Diversiones es una historia llena de misterio, tragedia y leyenda. Es un lugar que despierta emociones encontradas, desde el miedo y la fascinación hasta la nostalgia y la esperanza. El futuro del parque es incierto, pero su historia seguirá resonando en la cultura costarricense por mucho tiempo. Y bien amigos, hasta aquí la historia del Parque Nacional de Diversiones de Costa Rica. Un lugar que sin duda alguna guarda muchos secretos y misterios. ¿Te atreverías a visitarlo? Recuerda suscribirte al canal El Aullido del Miedo para más historias de terror y misterio. Dale like al video si te gustó y déjanos tus comentarios. Se despide su servidor Carlos Mendoza. Nos vemos en el próximo video.